la fuerza llega. Alguien pide fuerza y ella llega. Alguien... ¿Cuál es el tema? Y para definir ese tema me voy a enfocar solamente en 3 palabras, porque la palabra del hebreo tiene muchas raíces, como lo dicen las raíces hebreas, y el contexto con el cual voy a predicar, reservado, viene de la palabra hebrea shomur, que tiene que ver con resistir, tiene que ver con reservar y tiene que ver con aguantar o mantenerse. Y usted se preguntará por qué he tomado este libro de Samuel, porque en este contexto colinda con el mismo Salmo 23, porque el salmista decía en el Salmo 23 que necesariamente que le aderezaran la mesa delante de sus angustiadores. Otro contexto dice delante de los que me afligen. Y es importante resaltar que este salmo no se escribe hasta que David fue reinando dentro de lo que es el contexto hebreo. La palabra establece que cuando David fue elegido, este hombre, mientras estaba allí apacentando las ovejas, las historias nunca se mencionaban. Pero es impresionante que dentro del contexto original, David nunca quiso alardear de lo que él hacía. Mientras la historia comienza cuando los hijos de Isaí empieza Samuel a llamarlo uno por uno. Y es impresionante que cuando empieza a llamarlo uno por uno, cuando llega el número 7, Isaí todavía dice: ¿cuál es el que tú vas a elegir? Porque hasta ahora he llamado 7 y no han escogido uno. Y el Espíritu Santo dijo: reservado. Gloria a Dios. Cuando viene Samuel y pregunta a Isaí: ¿todavía son todos estos tus hijos? Y él dijo: no, falta uno. Hay una reserva. Y es impresionante que todas estas palabras de la cual viene del Shomur es un hombre que está allí, un muchachito llamado David, que a la edad de 17 años aproximadamente fue escogido. Y es impresionante que cuando una asignación se le asigna a alguien, aunque tú no veas que otro progrese, tú tienes que mantenerte bajo la palabra obediencia, porque este muchachito nunca aspiró a ser mayor que otro. Sin embargo, los 7 hermanos que él tenía empezaron a alardear de los tamaños que tenían. Por eso Samuel se glorificaba y decía: es este el escogido Jehová. Pero Jehová no estaba ahí. Samuel decía: pero ¿cómo así? Si es este el hombre de tamaño, de estatura y de buen parecer, hombre que tiene buen poder, hombre que tiene buena espada. Y este hombre, Samuel solamente decía: pero ¿cuál es el muchacho que tú vas a buscar? Gloria a Dios. Y había una reserva. La palabra que empieza a denotar a David es conservación. David tenía 7 hermanos, y esos 7 hermanos de David eran guerreros, expertos en batalla, y este muchachito se mantuvo bajo obediencia. Y esta historia la mayoría la desconoce de la forma original, del cual por qué David estaba allí como apacentando ovejas. No porque era el menor, era porque era un hijo bastardo, y el pueblo de Israel no aceptaba que nadie estuviera por encima si fuera bastardo. El libro de Ruth denota toda la historia de este muchachito, desde la simiente. Y es importante que Ruth era moabita. Por consiguiente, la madre de David, la abuela de David, tenía que ser de Moab. Este muchachito empezaba a turbar a todo el sistema sin aún salir al terreno. Pero sin embargo, cuando empezó el chamaquito a crecer, a la edad de 17 años, me impacta algo. Porque Dios nunca elige a alguien sin antes haberlo separado. Lo tenía conservado apacentando ovejas. Pero no solo eso, la obediencia que tenía David, no todo el mundo la tenía. Por eso todo el mundo quiere estar en la palestra. Por eso todo el mundo quiere estar a que lo vea. Todo el mundo quiere estar de presente. Pero hay otros que se han mantenido sereno y han sido reserva para otros que han estado en batalla. Pero este muchachito David fue desechado por todo el mundo, hasta por el propio padre, porque era vergonzoso Isaí presentar a David siendo bastardo. Era vergonzoso. Sin embargo, para él era vergonzoso. Sin embargo, quien iba a librar un pueblo estaba apacentando ovejas. El factor obediencia hoy en día a nosotros nos queda corto. El Salmo 23 fue uno de los primeros salmos que el salmista escribió. Todo lo que estaba plasmado en el Salmo 23 fue la experiencia de un David después que lo llamaron. La Biblia establece que cuando
hermanos de David, dice que llamaron el número 8. En la geometría bíblica hebrea, el número 8 es algo que está conservado. El número 8 es perfección. El número 8 es cierre, puerta. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno escoge a alguien, cuando lo va a acechar, es de la forma que hay que ungirlo. Por eso David tenía que ser ungido. ¿Delante de quién? De sus saludadores. Los 7 hermanos atormentaban a David. Por eso usted ve que cuando ellos van a la batalla, le dicen, ya viene este. Quiere venir a relucir. ¿Por qué? Porque David era un muchachito que donde se hablaba de las cosas del Señor le estaba perdiendo. No te limites cuando el Señor te llame a trabajar. Hable quien hable, no te limites. No te limites cuando el Señor te mande a hablar. Porque si tú no hablas, entonces hablará otro. Así es. Es de la reserva que el Señor tiene para ti. Sin embargo, David nunca exigió posición. David nunca exigió que lo reconozcan. David solamente decía pacientemente: yo voy a esperar el momento que aderece mesa delante de mis anunciadores. Y ese día llegó. Salmo 23: adereza mesa delante de mi presencia y delante de mis anunciadores. Unge mi cabeza con aceite. Este es el primer sello que el Eterno le pone a David. Porque antes de él escoger a alguien, él lo ubica, lo analiza, se somete. Es el que quiero. Mírame bonito, el que habla bonito, el que habla bien, el que se viste bien, no quiero ese. El que está allá atrás, el que no lo toman en cuenta, es el que quiero. Al que no tienen, sí, ese, al que no ponen en el programa, a ese que quiero. Porque nosotros vemos más lo que ve el hombre, nunca lo que ve el Eterno. No se apure que tengo una papeleta de $1000 por la gloria a Dios. Es impresionante que este muchachito David empezó a darle una vuelta a la historia. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno escoge a alguien, sin importarlo que otros vayan a decir, Él lo escoge por encima de quien sea. Amén, así es. Y ay, si el muchachito que él escoge tiene brillo. Eso es natural. Que cuando él deposita su gracia, entonces ya hay problema. Le cae gordo al que cree que está bien. Ya lo mira mal. Ya no hay nadie que combine con este muchacho. Pero no es solamente porque te cogió Dios. Es por el peso del llamado que él colocó. ¿Por qué? Porque inmediatamente este hombre fue ungido, hubo problema. Gloria a Dios. Dice la Biblia que en el mismo momento que el Eterno escogió a David, se apartó de Saúl. Sonará fuerte lo que le voy a decir. Pero cuando el Eterno escoge a alguien, porque usted perdió la oportunidad de trabajarle a él, entonces el espíritu contrario se le mete a usted y usted empieza a hacerle la guerra a aquel que Dios escogió. Ah, no, porque ahora la presidenta la dame ella, que trabaje ella, antes fui yo. El caballero, que trabaje, yo trabajé también. Entonces empieza la división. ¿Por qué? Porque hay un sello en esa persona, porque lo escogió Dios para trabajarle. Gloria al Señor. Delante de los angustiadores. ¿Usted sabe qué pasa aquí? Que cuando el salmista lo llama a David para unirlo, dentro del contexto, la historia no permitía que nadie se sentara a la mesa, a menos que el que vaya a ser, el que vaya a servir a la mesa, porque era el rey. Por eso usted ve que Jesús en la boda, ¿qué es lo que hace? Empieza a servir, empieza a lavar los pies. Sin embargo, en nuestro occidente no somos así. Conocemos la Constitución, pero la aplicamos al revés. Si yo soy el líder, tú tienes que servirme. Entonces, como usted y yo conocemos la Constitución, que es contraria a lo que nosotros somos, alguna vez le hablamos a alguien conforme a la Escritura, y usted sabe que ellos dicen: yo tengo tantos años en el Evangelio, así que estate tranquilo, a ti debo yo llegar. Sin embargo, la historia de David, mientras estaba apacentando ovejas,
lloraba, crujir de dientes. ¿Usted sabe lo que es ser el último? Por el hombre, por el primero en el Señor. El hombre te coloca de último. El hombre te menosprecia. El hombre no aguanta lo que el Padre ha depositado en ti. Hay gente que no aguanta ni siquiera la gracia que el Padre te deposita. Hay gente que no aguanta ni siquiera la búsqueda que tú tienes con el Señor. Hay gente que no aguanta ni siquiera la palabra que el Padre te da. Pero sin embargo te quieren hacer guerra. Cuando tú haces silencio, entonces Jehová pelea por vosotros. Si te defiendes tendrás problemas. Se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Por eso Moisés dijo: miren pueblo, ustedes tranquilos. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos, miren, en shalom, en paz. Para David todo fue color de hormiga. Pero el contexto de la historia de David fue un menosprecio garrafal. Porque la madre de David nunca se menciona en el contexto de la Biblia. Pero cuando usted escudriña el libro de Ruth, aparece que la descendencia viene de Boaz. Era bisnieto de Boaz, David. Obed, una descendencia sacerdotal, una descendencia que lo hubiese cogido Dios para avergonzar a muchos, porque era moabita. Por eso yo siempre he dicho que al que tú no menosprecias es el que te da el agua de beber. No menospreciemos a nadie. Porque cuando usted y yo menospreciamos, no menospreciamos a la persona que usted cree que menosprecia. Es la misma imagen del Eterno. Esa es la guerra que Satanás ha tratado de poner entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no coincidimos con palabras, porque no coincidimos con hechos. Pero para nosotros, lo que más conocemos un poquito es cuando más difícil se nos hace. Porque tenemos que llegar a la carga del otro. Por eso la Biblia dice: sobrellevaos unos a los otros. Sobrellevar. La fe tuya lleva al débil. Tú tienes más fe que yo, sobrellévame. Tienes conocimiento, sobrellévame. Pero nosotros no nos dejamos guiar. Es difícil para nosotros. Pero sin embargo, cuando usted y yo esperamos, decimos como dijo el salmista David en el Salmo 40: pacientemente esperé yo a Jehová y él se inclinó a mí. Cuando el David que usted y yo conocemos hoy en día de guerra estaba apacentando ovejas, no todo el mundo se acercaba. La melodía de David salía desde el corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando alguien estaba afligido, es cuando el Eterno deposita en su odre puro Espíritu Santo. En unción que usted y yo hoy necesitamos, no la conservamos comiendo arroz y habichuela. Nadie quiere pasar el proceso. Sí es. Ay, muy bonito, sí. Nadie quiere pasar el proceso. Quieren ser diamantes sin antes ser bruto. Quieren llegar a la perfección de la pulición sin antes pasar por el fuego. Queremos ser oro, pero no queremos pasar por el fuego. Queremos ser oro, pero no queremos pasar por el martillo. Para hacer un horno bueno donde usted y yo podamos ser vasijas, tenemos que pasar por el fuego. Pero es necesario que esto acontezca. Porque hoy en día usted y yo podemos hablar de David, pero la historia relata muchas cosas que usted y yo reconocemos. David escribía todos los salmos, melodías, cánticos, salían de alabanza del cuerpo de David. El corazón de David fue perfecto hasta un punto. Cuando usted y yo reconocemos la falla, entonces el corazón de nosotros es conforme a la voluntad del Señor. Usted reconoce, su corazón es como el de David. No reconoció, está mal. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Es impresionante que cuando usted y yo analizamos la edad de David, a los 17 años dice que fue la primera unción. Esta unción era lo que lo separaba no porque iba a ejercer. Sin embargo, dice la Biblia que pasaron aproximadamente más de 17 años para David sentarse una vez en el trono. Sin embargo, mientras David estaba ungido, el profeta Samuel empezaba a adiestrarlo porque le debía dar consejo, porque ya era una prenda que no pertenecía al mundo, era una prenda que pertenecía a él. Sin embargo, cuando usted y yo decimos que pertenecemos a él, no hacemos la voluntad de él. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas sin preguntarle al Señor. Y ahí
fracaso. Sin embargo, cuando David cumplió los 30 años aproximadamente, fue cuando volvieron otra vez a ungirlo. ¿Por qué? Porque ya lo iban a entronizar. Y cuando alguien se iba a entronizar, es cuando tiene la edad más, prácticamente más certera para ejercer. Todos los que tenían 30 años aproximadamente podían cumplir el sacerdocio, porque era la edad media a donde todo el mundo iba a ejercer el ministerio. Por eso usted ve que cuando Jesús llama a los discípulos, eran todos pecadores. No había uno que era rabino, ni moreno, ni cohen, ni sacerdote, nada de eso, porque estaban desechados. Cuando usted y yo somos desechados, es cuando en la mano del Señor nosotros valemos prenda preciosa. Pero es cuando usted y yo podemos resistir, es cuando usted y yo podemos aguantar, es cuando usted y yo podemos decir: voy a esperar pacientemente, porque hay una palabra que está depositada en el vientre que yo tengo que verla crecer. No se desespere, aguante un poquito más, porque la palabra que el Padre te da no cae en el vacío. El ser pastor de ovejas conlleva muchas cosas: un báculo y una túnica. En el báculo de David, por eso él decía: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué me infundirán? Aliento. ¿Usted sabe qué era lo que decía la vara? En la vara estaba tallada lo que él iba a hacer después de pasar de ser pastor de ovejas. Si tú te sometes a esto, lo que dice tu vara se va a cumplir. Si tú te sometes a lo que te estoy diciendo, la palabra que te he dado se va a cumplir. Ahora, si tú no te sometes, lo que te la vara no se cumple. La vara es la silueta de la misma palabra. ¿Cuál es el aliento? La palabra. El salmista decía: lámpara es a qué? A mis pies. ¿Tú qué? Tu palabra. Todo lo hacía metafóricamente para que usted y yo entendiéramos lo que oye la palabra a nosotros. Gloria a Dios. Todo aquel que incumple la palabra vive en oscuridad. No tiene guía. Porque si usted no tiene luz, tropieza. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer: ser luz. David nunca trató de vengarse de sus hermanos, hizo lo mismo que hizo José. Sin embargo, cuando usted y yo, alguien nos aflige, nos atormenta, nos ataca, lo primero que queremos es defendernos. El que crea que yo voy a perder mi tiempo confrontándolo con algo que él haya dicho de mí, se equivocó. Y el que nunca escucha que alguien habla de él, se lo inventa. Mira a fulano, mira a William hablando de mí. Ahí está William hablando de mí. Yo estoy hablando por sospecha. No porque William me lo haya dicho que está hablando de mí. No, porque siempre aparece alguien. El salmista David nunca le puso el oído a nadie. Sus hermanos lo afligían. Y él nunca le dijo: oye, a ti te va a llevar el diablo. Síguete levantándote. Voy a orar para que Jehová te mate. Nunca el salmista David sacó una palabra en contra de su hermano. Porque después que David fue rey, fueron los primeros que fueron a la mesa. Y él le dijo: vengan, delante de ustedes me van a ungir. Los que me atormentaban van a ver cuál es el propósito de todo esto. Nadie se va a sentar conmigo sin antes ver lo que el Padre va a hacer conmigo. Por eso usted y yo hoy tenemos que darle gracias al Señor, porque hay momentos en el que usted y yo nunca podemos avanzar, pero aparece alguien que te dice: no te desesperes, hay una palabra que está sembrada en tu corazón, tienes que terminar esa palabra, aguanta un poco más, no te rindas, tu palabra está en el vientre, tiene que crecer, no te rindas. Alguien tiene que tener esta palabra en este día. Den un aplauso a Cristo. Lo bueno del caso es que cuando usted conoce el propósito que hay en usted, se convierte en un David. A un David corriendo como cobarde, aparecieron 30 personas que le dijeron: oye, voy a estar contigo. ¿Cómo es posible que un hombre corriéndole a un rey aparece 30 y le dice: voy a estar contigo?
Y te aparecen 30 que te dicen: William, yo voy a estar contigo. Pero te estoy viendo corriendo. Sí, tranquilo, estoy contigo. Cuando usted y yo estamos en la debilidad más grande y aparece alguien que te dice: yo no cuestiono lo que te esté pasando, no tienes que contarme nada, dime en qué tú quieres que te sirva. Esos 30 valientes de David fueron a la cueva y se le acercaron. Yo conozco que a ti te dieron una palabra y te ungieron como rey. Tú no eres rey, pero de ahora en adelante yo caminaré con tu propósito. Nadie caminará contigo más que yo. 30 caminarán contigo. Aunque alguien no haya creído en tu palabra, hay alguien que te ha marcado. Hay alguien que ha visto que lo que yo he depositado en tu vida no ha sido cualquier cosa. El salmista David lloraba días y noches. Y había 30 hombres que le decían: no llores. Aunque la palabra no se ha cumplido, tienes que ser paciente. No llores. Aunque tus hijos no estén aquí, tienes que ser paciente. No llores. Hay una palabra en la vara. Mira la escritura. ¿Qué hay en la escritura? ¿Qué te dice la escritura? ¿Qué dice tu vara? La persecución es extrema. Cuando tú portas una palabra, son pocos los que van a discernir lo que el Padre ha colocado en tu vida. Tienes que ser bastante sabio para no programarse a perseguirte, sino a unirse a ti. Cuando David llega a Keila, habían 30 hombres que peleaban por él, pero David estaba corriendo. Te preguntará: ¿por qué corriendo? Hay momentos que cuando el Padre deposita una palabra en alguien y el Espíritu Santo te sella, ya hay momentos en el que está contigo nunca se van a sentar igual, porque está viendo que ya hay una palabra depositada y hay una tierra fértil donde todo lo que se deposita crece y da buenos frutos. Y me impacta que David siempre seguía corriendo. ¿Usted sabe por qué hago énfasis en correr? Porque cuando yo llego aquí, llego corriendo. Con espada no quiero defenderme, pero sigo corriendo. Una persecución extrema, pero sigo corriendo. Busco una cueva donde meterme, pero sigo corriendo. No me puedo parar en todas partes porque no todo entiende lo que yo aporto, pero sigo corriendo. Cuando se unen 30, sigo corriendo. Y usted me pregunta: ¿por qué salmista David seguía corriendo? En el momento que te defiende, los 17 años que tenía se pierden. Así es. Si te defiende, los 30 que están contigo se van a devolver. Mientras la gracia esté en ti, 30 van a caminar contigo. Mientras te trata de defender, 30 se van a apartar. El salmista no daba detalle. Al salmista le preguntaba: pastor, te ungieron y tú no vas a ejercer. Pero ¿cómo se me ungieron como rey? No tomo la corona. Lo que pasa es que hay un tiempo. Ninguno de nosotros controlamos el tiempo del Eterno. El tiempo ego es a donde su Neshama, su hombre interior, se conecta con el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de él. Si usted cambia ahí, no se desespera. El salmista sabía que aún después de ser ungido, 30 hombres diciéndole: tú tienes los poderes para coger ese trono. Dime qué hacemos, Manuel. Marco, ¿qué hacemos? Lo tomamos a fuerza. Yo quiero que 2 o 3 se unan conmigo y vamos a tomar el trono porque ya me ungieron. Si William
en Él. Que hay que ser paciente. La paciencia arrastra la obediencia al extremo. ¿Usted quiere ser paciente? Obedezca. ¿Quiere obedecer? Sea paciente. Si el salmista se hubiese desesperado, hoy no hubiesen sido los 30 valientes de David. Cuando fueron al desierto de Sif, tuvo la oportunidad de su vida de matar a Saúl. Y él solamente le cortó un pedacito al manto. A nosotros nos cuesta, a veces teniendo la tijera en la mano, aguantar un poquito para que no vean que tenemos la vida de cualquier persona en la mano y las informaciones. Le cortaba un chillo, le decía: te tengo, William, sierva, te tengo, conozco tu historia, tú conoces la historia, la que yo te he permitido que tú veas, pero la del rey que estaba detrás de las ovejas tú no la conoces, la que fue ungido tú no la conoces. Y él le dijo: óyeme, si hubiese querido te quito la vida, mire el manto. El salmista David lloraba día y noche. El salmista David, todos los salmos que escribió, lloraba. En la misma mesa de donde estaban sus propios hermanos, él no se defendía. Y lo veía por ahí y dijo: son mis hermanos, no los puedo atacar, son mis hermanos. Pero me quieren matar, son mis hermanos. Ellos van a llegar a donde el Señor les permita. Tienen límite. Y los 30 le decían: oye, me dame una señal. Esos hermanos tuyos te quieren matar todo. Los que son tus hermanos te quieren matar. Dame una señal que lo voy a quitar todo. Tranquilo, Pedro. Pedro, tranquilo. Date tranquilo. Hoy en día a nosotros tiene que trabajarnos esta palabra. No levante, aunque te sienten a la mesa y te hayan ungido, no te creas la gran cosa, porque así mismo con la vara que tú mides, con esa vara te van a medir. Llegó el tiempo donde David falló y hay un profeta que no se movía si no pasaba algo allí, y me da mucha pena hoy en día. Hay muchos profetas y poca palabra. En el pueblo de Israel se movía un profeta si había un problema. Por eso usted ve que los ancianos, desde que Samuel llega, lo esperan a la puerta y le dicen: espérate, es pacífica tu venida. Es pacífica tu venida. Sin embargo, el rey acá quería que todo el mundo le hablara de lo que él quería. Y hay una contrariedad. Yo he dicho, yo no cuestiono al que sueña mucho, porque yo sueño muy poco. Pero cuando usted sueña, los sueños, éntrelo al filtro de la escritura. No diga: Dios me dijo. Si dice Dios me dijo, tiene problema.
decir Dios me dijo, en el contexto usted está diciendo que aproximadamente usted está en la presencia del Señor. No en un tiempo Cairo, ni en un tiempo Crono, en un tiempo donde las informaciones se manejan de rúa a rúa, de espíritu a espíritu. Ahí no hay carne, ahí no hay sangre. Y estos profetas se mencionan y dicen, así dice Jehová. Era que había un problema con todos los profetas que hay hoy en día. La República Dominicana hubiese cogido fuego del Eterno, porque ya todos hablan como profetas. Los ancianos sabían que si un profeta se acercaba había un problema. Ellos no sabían que Saúl hubiese fallado, aunque en parte el pueblo fue arrastrado por Saúl con la batalla de Abimelech, porque desobedeció. Y con esto termino. Cuando usted y yo analicemos en la Escritura nuestro espíritu, no vamos a tratar a otro como a nosotros nos tratan. El modelo de David era un líder 360. De la boca de David no salía ofensa. De la boca de David salían cánticos de alabanza. Cuando alguien te perseguía, salía una adoración. Cuando alguien te criticaba, salía una alabanza. Cuando alguien te señalaba, salía una gloria a Dios. Cuando alguien te criticaba, decía, yo voy a orar por él. Cuando alguien te quería involucrar en un problema, decía, no, ese es mi hermano, yo no puedo pelear por él. Si hoy en día nosotros estamos aquí, es gracias a Hashem. Y porque ustedes han sido analistas de lo que hoy este grupo de personas que vino corriendo no ha levantado la mano con una espada. Y yo le doy gloria a Dios por ustedes. Y en cada oración lo llevaré presente. Porque cuando usted acoge a uno de nosotros, sin cuestionar, sin preguntar, solamente analizando el comportamiento, es porque el Espíritu Santo está en ustedes. Yo quiero que usted se ponga de pie, porque yo tengo el compromiso de orar por ustedes. Espíritu Santo de Dios, gracias por esta congregación, Espíritu Santo. Padre, no tenemos cómo agradecerle a los líderes, no tenemos cómo agradecerle a nuestro pastor, porque en momentos de persecución Él ha preparado la mesa y no hemos sentado aún con angustia, con dificultades y pruebas, y el Eterno nos ha dado la fuerza para seguir hacia adelante. Aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios,